en un país que poco sabe de historia, hay una historia desconocida. Un solo presidente negro ha tenido Colombia. Se llama Juan José Nieto Gil. Y esto ocurrió en 1861, cuando este militar y abogado tomó el poder en la Confederación Granadina en el marco de una revolución de la época. Y tampoco se conoce mucho cuál fue el partido del primer presidente negro de Colombia. Juan José Nieto Gil era representante del Partido Progresista, que habría de convertirse en el Partido Liberal. Pues bien, esta introducción es porque en este proceso preelectoral en el que el pacto histórico va a escoger un candidato o una candidata a la presidencia de la República, hay un candidato afrodescendiente, un abogado, un defensor de derechos humanos que quiere aspirar a la presidencia. Ali Bantu Achanti. Y él es el invitado en La Verdad Sea Dicha, que empezamos explicando qué significa ese nombre, si ese es el nombre y cómo se configura esa identidad de Ali. Gracias, Jorge, y gracias a tu maravilloso programa La Verdad Sea Dicha, que es lo que necesita este país. Que la verdad no sea ante el dinero y que el dinero no sea un mecanismo, un instrumento para someter al pueblo, seguir sometiendo al poder incluso. Mi nombre es Ali, como tú lo has mencionado. Ali es el nombre más popular en África, pero sobre todo este nombre significa para mí la lucha de Muhammad Ali y de gran parte de los liderazgos en los Estados Unidos, de la gente negra que viene del tradicionalismo radical negro, revolucionarios, revolucionarias que siguen luchando y dando ejemplo de combate al capitalismo, a la esclavitud, al colonialismo. ¿Pero ese es el nombre de pila? Es mi nombre, en lo que a mí concierne, sí, de pila. Fue el nombre que elegí, por fortuna, y los apellidos también me los cambié. Me cambié los apellidos que eran los apellidos de los esclavistas que les pusieron a mis tatarabuelos, a mis bisabuelos, y que, producto de ello, mi padre y mi madre tenían, o tienen más bien todavía, los apellidos de esclavos. O sea, Ali, por esa referencia a Mohamed Ali. Bantu. Bantú por los Balanta. Los Balanta pertenecen a la familia Bantú y mi bisabuela era de apellido Balanta. Okay. Pero a mí no me tocó el Balanta, me tocó fue los apellidos de los esclavistas españoles y pues simplemente dije hoy una forma también de liberarse de esas carimbas mentales, de esas carimbas físicas todavía que están en este país, que están en nuestras comunidades. Dije, no puedo seguir teniendo apellidos de esclavos. Yo soy un hombre libre y por eso elegí el Bantú y elegí los Ashanti. ¿Y Ashanti? Ashanti porque mi familia, venimos de una familia matriarcal donde mandan mis abuelas, mandan mis mamás, mandan mis hermanas. Y las Ashanti es el único pueblo, de los únicos pueblos en África que no se dejaron someter al colonialismo. Y las mujeres ocupan un lugar muy importante en los Ashanti. Por eso los Ashanti para mi familia también. Fíjense lo que significa el nombre, porque el nombre refleja una identidad y una historia. Así es. Y ese es un buen punto para iniciar este programa. Ahora vamos a hablar de lo que vamos a hablar, pero cuéntale un poco a la gente quién es Ali, cómo surge, cómo llega a ser ahora precandidato presidencial del Pacto Histórico. Okay. Yo soy un hijo del Pacífico colombiano, Jorge, del corazón del Pacífico colombiano y del corazón del petrismo. ¿Por qué? Timbiquí es el pueblo más petrista del país, que votó casi que el 100% por Gustavo Petro, el 99% de los votos fueron por Gustavo Petro. Allá estuvimos en la campaña. Que es muy amado por los timbiquireños, por ese Pacífico. Y de esa tierra soy. Nací en un corregimiento que se llama Coteje, que yo llamo un pueblo fantasma, porque por más de 200 años fue una mina de personas esclavizadas y posteriormente fue un territorio donde las transnacionales se lo disputaron. El río Timbiquí, la parte alta, estuvieron los españoles, y no me refiero precisamente a cuando éramos territorio colonia de España, sino posteriormente estuvo una compañía española, luego lo sucedió una compañía francesa,
y posteriormente los rusos, quienes explotaron, de acuerdo con investigaciones de la Universidad del Cauca, uranio en Timbiquí. Estos salieron después de la caída del muro de Berlín. En el 91 terminaron de explotar no solo nuestros recursos, sino también a nuestra gente. Y es un pueblo de cerca de 70 casas, minero tradicional. Nací literalmente en el barro, atrás de mi mamá, las minas, en la parte alta de las quebradas. Nos las pasábamos con mi padre, con mi madre, barequeando para poder sobrevivir. A los 10 años llegué a la escuela y abracé las letras porque sentí que era la única oportunidad que tenía de cumplir mis sueños, de poder ser lo que quería hacer y no lo que el entorno me estaba obligando a hacer. Y me fue muy bien. A los 10 años por primera vez conocí una cartilla, empecé pues a aprender a leer, a aprender a La escribir. alegría de leer. Así es, así es. Y tuve unas maravillosas profesoras que, pues, que vieron de alguna manera también un potencial, porque pues ya a los 10 años uno apenas llegando a la escuela no es fácil. Y, y me fue bien con las letras. Aprendí a leer rápido, a aprender a escribir rápido y no hice tercero de primaria, no lo hice porque los profesores me promovieron rápido y afortunadamente terminé a los 14 años y casi que a los 20 el colegio. Luego, pues, antes de terminar mi, mi bachillerato, conocí unos profesores de la Universidad del Cauca y ellos me pusieron a soñar. Dijeron, Ali, tú tienes que estudiar. Y un profesor me recomendó que estudiara ingeniería física. Me inscribí y afortunadamente pasé. Eso para la familia fue, por un lado, fue motivo de mucha alegría, pero por otro lado fue un enorme reto. Pues como la mayoría de los hogares en Colombia pues no tienen para comer, mucho menos van a tener para sostener a un hijo en una universidad. Eso fue una preocupación enorme para mi mamá, para mis padres, para mis hermanos. Yo soy el hijo de Rosalba con Antonio. Mi mamá tuvo 10 hijos, 7 de ellos aún respiramos, pero mi papá también tuvo otros hijos con mi madrastra que se llama María de Jesús. Entonces éramos 15 hermanos. Entonces ya te imaginarás lo difícil que es sostener 15 hermanos. Em, Cuando llego a la Universidad del Cauca, era el primero de una generación que llegaba de mi familia a la universidad. Yo no soy de los hermanos mayores, soy de hecho de los menores. Y eso fue una noticia en el pueblo. Era un motivo de orgullo para todos, para mis abuelas, para mis tías, mis tíos, para mis hermanos. Pero yo tenía el desafío de terminar una carrera porque ya sentía el peso histórico. O sea, el primero que llega a la universidad tiene que graduarse. Y yo no tenía cómo sostenerme en la Universidad de Cauca. Me costaba 86.000 pesos el semestre, Jorge, y llegaba el semestre y no tenía cómo pagarlo. Entré a vivir a residencias universitarias, a la Tuto González, la Universidad del Cauca, y tampoco tenía los 92.000 pesos que me costaban los 3 semestres prácticamente de arriendo. Y no tenía cómo pagarlos. Fue bastante difícil. Tenía que elegir entre comerme una papa rellena que vendía en la universidad, una empanada, o sacar las copias. Y era una situación muy, muy, muy difícil, no solo para mí, sino para muchos jóvenes del Pacífico que llegaban a la Universidad del Cauca, pero también de otras regiones, de Putumayo. Y con todo ese sacrificio y esfuerzo, ¿se graduó en qué año y en qué? Pues con todo ese sacrificio me tocó abandonar la universidad. Me tocó abandonar la universidad y me dediqué a trabajar un tiempo para ahorrar lo suficiente y venirme a estudiar a Bogotá. No terminé en la No, Cauca, sino que no ¿a qué terminé. universidad aquí en Bogotá? A la Universidad Autónoma. Y ahí es donde empieza el derecho. Ahí es donde empiezo a estudiar Derecho. ¿Pero por qué empecé a estudiar Derecho? Porque mientras estaba en la Universidad del Cauca me enrolé en el movimiento estudiantil. Y allí conocí la vida de Malcolm X. Malcolm X es crucial para entender a Ali, hoy precandidato presidencial. Cuando conocí la vida de Malcolm, hubo un momento en una película de Spike Lee que hace de la historia de Malcolm, donde cuando él es niño le preguntan a Malcolm qué quiere ser cuando sea grande. Y él dice, yo quiero ser abogado, dice Malcolm. Y el profesor le dice, eso no es realista para un negro. No puede ser negro y abogado a la vez. Yo vi esa película y eso La Pantera Negra. me tocó, me sacudió mi espíritu.
Y en ese momento yo juré a sí mismo que tenía que cumplirle el sueño a Malcolm, que tenía que ser abogado por Malcolm, porque a millones de niños, no solo en Colombia, sino en el mundo, les niegan la posibilidad de cumplir sus sueños. Y por eso dije, quiero ser abogado y quiero dedicarme a llevar justicia donde no hay justicia. Y ahí empieza esto de la justicia racial, que es una Exactamente. ONG que te lanza al mundo de los derechos humanos, pero ese niño que quería ser abogado, ahora es un abogado que quiere ser presidente. Así es. ¿Por qué? Primero, porque sueño con que hay que entregarle el poder al pueblo. El poder en Colombia, el poder público, ha estado en manos de las élites de este país. Yo soy un hombre que conoce las heridas de este país, pero también que está 100% comprometido, entregó su vida, está entregando su vida para cambiar este país, para transformarlo. Nosotros, creo que Petro, el presidente Petro, tocó la puerta de 200 años que estaban cerradas para el pueblo, un poder que ha estado en manos de las mafias, de las élites, de la oligarquía. Y hoy hay una enorme posibilidad de entregarle ese poder al pueblo para hacer las transformaciones que requiere este país. Soy un hombre 100% comprometido con eso. Mi sueño es que este país literalmente pueda resolver las causas que generan la violencia, la desigualdad, la pobreza en Colombia. Conozco esas heridas y creo que ese es el compromiso que tenemos hoy como país. Pero el presidente Petro se eligió para hacer un cambio y unas transformaciones. Así es. Entonces, ¿cómo se explica qué es lo que falta? ¿Qué fue lo que faltó para garantizar ese cambio? Creo que hay logros importantes del presidente Gustavo Petro que no podemos negar y que debemos darnos la oportunidad de celebrar, Jorge. Eh, Uno de esos logros es que definitivamente la participación en el escenario político y en la ocupación del poder ha venido cambiando con el presidente. Por ejemplo, no es, para nosotros es histórico tener, por ejemplo, una vicepresidenta negra en Colombia. Ese escenario del poder había estado cerrado siempre para nosotros, a diferencia de José Nieto Gil, que incluso la oligarquía de este país quiso borrarlo de la Lo historia. ignora. Eso era un presidente de Baranoa Atlántico, Así es, de la costa Caribe. así es, así es. Ay, Y eso es lo que ha querido no solo con los liderazgos negros, sino también con los sectores populares. Con los sectores populares, aquí hay una narrativa y es que el poder debe ocuparlo las élites. Los que se preparan en Harvard, no digo que la gente que se prepara en Harvard no pueda ocupar el poder, pero ocuparlo para quién, ¿sí? Y para qué. Que ahí es donde ha fallado también la élite. Y entonces a veces nos dicen que ellos estudiaron en la mejor universidad y por eso por derecho propio, y casi que por sangre, tienen derecho a suceder esos espacios. Nosotros estamos diciendo que hay que entregarle el poder al pueblo. Por eso Ali tiene que ser presidente de este país. Pero eh, pero hay un punto. Usted va por soy porque somos. Usted era del movimiento de Francia Márquez. Sigue siendo el movimiento de Francia Márquez. ¿Qué pasó ahí? no, yo a principios de gobierno, eh, pues estuve apoyando todo el tema del empalme, muy cercano pues al gobierno, pero posteriormente yo decidí eh, continuar en mi labor como defensor de derechos humanos, renuncié al movimiento Soy Okay. porque somos y hoy pues estoy de precandidato presidencial por el pacto histórico, especialmente por la Colombia Humana, que es la que me estaba postulando. ¿Y cuál es la base sobre la cual usted apoya esta precandidatura? La base es, estamos apelando al poder popular, ¿sí? Especialmente Que es afro, indígena, campesino, juventudes. pero ¿dónde quedan las clases medias? ¿Dónde quedan los industriales? ¿Dónde queda el conjunto del país? Por ahí andan diciendo que el presidente Petro no representa, no gobierna para todos, sino para un sector. Es el presidente de Colombia. ¿Cómo va a ejercer esa presidencia? Eh, el presidente está siendo el presidente de los colombianos y las colombianas. Creo que está siendo el presidente de las regiones, de los municipios más apartados. Los datos no mienten. Es el único presidente que el presupuesto público lo ha destinado a la mayoría de los municipios del país, cuando anteriormente solo se concentraban en Antioquia, se concentraban en Bogotá, y para de contar, Cali, Barranquilla y el resto de municipios pues no recibían ningún tipo de inversión.
Y esto es un logro, incluso la silla vacía, que es un medio que ha venido de alguna manera siendo muy crítico con el gobierno, reconoce que es un logro muy importante del presidente Gustavo Petro. Esa es la manera como empezamos a cerrar las brechas. Ahora en la introducción decíamos que el presidente Nieto era pues, el único presidente negro, pero era federalista. Él quería la autonomía de las regiones. Así es. ¿Usted va por esa línea o prefiere el centralismo bogotano? Yo creo que las regiones de este país deben ser tratadas como mayores de edad. Aquí ha habido un centralismo que trata al resto de las regiones con minoría de edad. Pero eso no resuelve los problemas de este país. Es decir, que sea federalista o sea centralista, creo que allí hay una discusión, sí, para dar, pero parte del problema está en la redistribución de los recursos del Estado. ¿Sí? Cómo el Estado también se apersona, los presidentes, los ministros se apersonan para resolver las condiciones básicas de existencia de todos los colombianos y colombianas. Entonces yo creo que con el Estado que tenemos, eh, con la forma de organización política que tenemos, se pueden resolver los problemas que tenemos en Colombia. ¿Está preparado este país para tener un presidente negro del Pacífico, del Cauca? Yo se lo pregunto a usted, Jorge, ¿está preparado? Pues habría que ver porque la exclusión ha sido tan fuerte. Lo vivimos con Francia Márquez, se está viviendo con las comunidades de LGBTI. Yo tengo una preocupación si este país está dispuesto a hacerlo. Miren nomás el Valle del Cauca. No hay región más racista que el Valle del Cauca, donde dicen que no existen los negros, pero ese departamento está construido por los afrodescendientes. Eh, Bolívar le entregó a Juan José Rondón los destinos de la independencia Sí. del país. Yo quiero que Petro me entregue a mí los destinos del país. Juan José Rondón no defraudó. Y ya hablo con Pedro. No, no he conversado con Petro. Y usted espera que él apoye, que usted sea su sucesor. Yo quiero que me apoye el pueblo. El Ok. pueblo es el que tiene que decidir quién es el próximo presidente de Colombia. Nosotros estamos listos, estamos listas para asumir los destinos en nuestras propias manos. No estamos esperando el aval de ningún presidente ni de ningún ministro o ministra, sino creo que el pacto es con el pueblo, con la gente que le ha tocado y que le toca luchársela todos los días para salir adelante. ¿Qué tanto Estado y qué tanta empresa privada va a haber en su gobierno? El Estado tiene que sí o sí un Estado popular. Aquí hay que crear una institucionalidad popular para resolver los problemas que tiene el país y no para la ganancia de los privados. El empresariado tiene que entender también su papel. La burguesía colombiana tiene que entender su papel. O está para ayudar a desarrollar el país, para la gente, para generar bienestar social, o está simplemente para quedarse con los recursos públicos, para generar ganancia que generan a su vez privilegios y no precisamente bienestar económico para la mayoría de los colombianos. Nosotros en nuestro gobierno estamos planteando que la burguesía debe jugar un papel también importante en este país y es ponerse del lado del pueblo y no de las mafias y no los intereses de la oligarquía. Y si no lo hace. Y si no lo hace, el pueblo tendrá que jalar la pita, como dicen por ahí. Vamos a tensionar, vamos a sacar al pueblo a las calles para que definitivamente las reformas de este país que permitan la redistribución, que permitan resolver los problemas que tiene Colombia, se realicen. Ese es un papel también que hoy el Congreso, pues tú muy bien lo sabes, Jorge, que tuviste en el gobierno, un Congreso totalmente apático a las demandas del pueblo, a los problemas, a resolver los problemas que necesita este país, a las reformas, y que literalmente no hemos tenido un pueblo también organizado que pueda salir a las calles a defender esas reformas. En mi gobierno, yo lo que estoy planteando, lo que estamos planteando en este equipo es que el pueblo debe organizarse para defender cada una de las reformas, cada una, en las calles, en los cabildos, en los consejos comunitarios. Tenemos que defender como pueblo y hacer las transformaciones que requiere este país. No podemos delegársela a los congresistas que vienen de una tradición, muchos de ellos, algunos de ellos, del paramilitarismo, del narcotráfico, de intereses financieros, de grandes empresarios, ya lo hemos visto. Un Congreso que se opone a la reforma a la salud, por ejemplo, un Congreso que históricamente se ha opuesto a la reforma agraria, en un país donde tenemos una deuda histórica con el campesinado de más de 20
millones de hectáreas. El 1% está concentrando más del 50% de la tierra en Colombia. Este país necesita urgentemente democratizar el acceso a la tierra. Y ese Congreso que se ha estado reeligiendo, porque son las mismas casas políticas, necesita cambiarse. Yo creo que un acierto de este gobierno es lograr que el pueblo se movilice y que pueda elegir la mayoría de los congresistas en el Congreso. ¿En qué queda la propuesta de un acuerdo nacional que hizo el presidente Petro? Porque yo lo veo una actitud de confrontación en representación de unos intereses de los sectores populares. Pero volvemos a lo mismo. ¿Se puede hacer un acuerdo nacional para que podamos avanzar hacia un país más justo, más próspero, más igualitario? Reformas o proceso constituyente. Yo creo que ese es el diálogo que hay que hacer en el frente. O sea, usted no convocaría un acuerdo nacional sin una constituyente. ¿Hacemos las reformas que requiere este país o convocamos un proceso nacional constituyente? Esas son las dos maneras como yo veo de resolver y de tener un diálogo en el marco de un frente amplio que propone el presidente Gustavo Petro. Yo creo que hay que llamar a todos los sectores. Los latifundistas en este país es necesario sentarlos a la mesa. Nosotros, en el marco de este gobierno, ya son cerca de 700.000 hectáreas que ha entregado el presidente Gustavo Petro, mientras Duque no logró ni siquiera llegar a 14.000 hectáreas, y lo mismo Juan Manuel Santos. 1 y 2. Petro ha demostrado que es posible una reforma agraria. Lo que hemos soñado, la raíz de las violencias y el conflicto en Colombia, el presidente Petro lo está logrando. Por eso nosotros estamos planteando la necesidad de radicalizar el cambio. ¿Y qué es radicalizar el cambio? Que esas 20 millones de hectáreas de tierra productiva que se le deben entregar al campesinado, a las juventudes, a las madres cabeza de familia, pero también algo aquí que puede ser controversial, a los paramilitares activos y exparamilitares activos pobres, así como a soldados empobrecidos, policías y policías empobrecidos. Volverlos a las juventudes que hoy están en las calles y en las esquinas del país, incluso muchos de ellos en la economía informal. A ellos y ellas hay que entregarle la tierra productiva de ¿Y ellos saben producir la tierra o eso va acompañado de asistencia, crédito? 100%, tú lo acabas de señalar. Esto hay que acompañarlo de ciencia y tecnologías. Hay que poner las universidades, sacarlas del claustro y llevarlas al campo. Los docentes, los profesores, los ingenieros deben estar al lado del pueblo. Los intelectuales, en vez de estar escribiendo desde aquí de Chapinero, deben de estar con la gente, movilizando y organizando a la comunidad para cambiar y transformar este país. No es posible que los ingenieros, que tenemos muchos, estén muchos caminando las calles de Bogotá, de Medellín, de Cali, tratando de conseguir un empleo. Esos ingenieros necesitamos en el campo colombiano, reactivando la economía. Entonces nosotros en el marco de nuestro gobierno, porque vamos a ganar la consulta, Jorge, vamos a ganar esa consulta, y en marzo vamos también a ganar la consulta para lograr que este país, por primera vez, el gobierno sea auténticamente del pueblo. El presidente lo intentó, nosotros vamos a cumplir y vamos a radicalizar. El acuerdo de paz habló de 3 millones de hectáreas. Presidente Petro, no creemos que logre el millón, pero se acercó. Nosotros estamos planteando que en un próximo gobierno, por lo menos, debemos entregar 2 millones a 5 millones de hectáreas al pueblo colombiano. A los campesinos que tienen tierra insuficiente, a los que no tienen tierra, a las juventudes, como ya lo acabo de explicar aquí. Y eso debe ir acompañado de una revolución también educativa y cultural. Una revolución en términos del campo colombiano, a ver cómo a partir de allí resolvemos los problemas estructurales que tenemos en materia de violencia, ¿sí?, de seguridad. La seguridad no puede seguir siendo un tema de tratarse con más armas, con más soldados, con más militares, cuando tenemos problemas de desigualdad estructurales que son los que causan en parte esa violencia. De acuerdo, siempre hemos esbozado ese discurso, pero ¿qué pasa si tenemos un crimen transnacional y unos grupos asociados al narcotráfico que están matando soldados, que están matando policías? ¿Cómo vamos a enfrentarlo? Porque ahí está el presidente diciendo incluso que va a fumigar con glifosato cuando él ha sido adalid de la lucha contra la fumigación y la expresión aérea. Entonces, ¿de qué seguridad hablamos? ¿Y cómo vamos a hacer con la fuerza pública? ¿La vamos a fortalecer? ¿Vamos a desarrollar una ofensiva? ¿Vamos a mantener la paz total?
Son muchos temas que pones, Jorge, en la mesa, pero iniciemos con lo primero. La guerra contra las drogas no es una guerra contra las drogas, es una guerra contra los sectores empobrecidos y comunidades más empobrecidas y los movimientos sociales. El origen de la guerra contra las drogas en los Estados Unidos fue una guerra que se le declaró al movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos. Fue para aplastar los movimientos populares. Esa narrativa y esa política se trasladó al continente, al sur del continente. Y esto yo dije hace unos meses en un congreso que se hizo de Harm Reduction International, que la guerra contra las drogas fue un éxito rotundo. ¿Y por qué dijo que fue un éxito rotundo? Porque logró su cometido: aplastar, asesinar, someter, controlar los territorios y los cuerpos del continente, especialmente de Colombia, de Bolivia, de Ecuador, de Brasil. Y ha tenido un éxito rotundo porque las élites, el poder transnacional, el poder de los Estados Unidos, que utiliza esta política para intervenir en nuestros estados, debe necesariamente el Estado colombiano y un nuevo gobierno asumir con determinación, con firmeza, en el marco de nuestra soberanía, una política distinta. No puede ser que los que estén yendo a prisión sean mujeres negras. ¿Qué es una política distinta? Regularizar, Regular. despenalizar, legalizar. 100%. Tenemos que... Y eso lo pasa en un solo país, en un mundo en donde se está discutiendo la lucha global contra las drogas todavía, a pesar de que fracasó. Obviamente no lo puede hacer un solo país, pero aquí podemos tomar decisiones también. Somos un país soberano. Somos un país soberano. El presidente hizo un intento de convocar a varios países de la región y del Caribe para dialogar de cómo desde acá se da una respuesta también a las Naciones Unidas, hoy controlada también por los Estados Unidos, que controlan esta política, para mandar un mensaje contundente. No sé qué le pasó al presidente allí, pero ahí, no sé si puedo expresar esto, pero reculó. Sentí que reculó en esa política que era y es absolutamente necesaria. Necesitamos como región dar una respuesta contundente para regular el mercado de drogas. Debemos decir que esta entrevista la estamos haciendo justo cuando el gobierno de Estados Unidos va a certificar o a desertificar a Colombia en la lucha antidroga. Seguramente que esa propuesta que usted desarrolla puede generarle esas mismas dificultades a un eventual gobierno suyo. Totalmente, estamos dispuestos a asumirla. Nosotros creemos que hay que hacer esfuerzos como país. Debemos sentirnos orgullosos como país de amar esta tierra, de defenderla, incluso frente a la amenaza del imperio, frente a la amenaza de gobiernos como el de Donald Trump, frente a la amenaza del fascismo. No podemos seguir arrodillados que nos sigan tratando como si fuéramos un patio trasero. ¿Y qué hacemos con los policías que están siendo asesinados, los soldados secuestrados? ¿Qué hacemos con ese problema de orden público en este momento que el país está empezando a angustiar con el tema de seguridad? Debemos defenderlos. Yo creo que sí o sí las fuerzas militares y de policía necesitan más inteligencia, más contrainteligencia, más tecnologías para combatir estas nuevas formas de desarrollar violencia en contra del pueblo colombiano, pero también en contra de las fuerzas militares. Este país debe apostarle no a más jóvenes empobrecidos a que mueran en los frentes de guerra. ¿Va a seguir el diálogo, la paz total? La paz total no. Nosotros estamos apostando a la paz radical. Y paz radical es resolver los problemas que generan la violencia en Colombia. Yo creo que es más... ¿Y cuál es la esencia de la paz radical? La esencia de la paz radical es que la dignidad de los colombianos, de todas las colombianas, se pueda volver realidad. Y dignidad es agua, por ejemplo, en el Pacífico. ¿Pero cuánto va a tardar eso? Primero hacemos esas reformas, primero hacemos ese descubrimiento del Estado para que haya agua en el Pacífico, etcétera, y después la paz, ¿o hacemos la paz para lograr esos cambios? Hacemos los cambios para que haya paz. O sea, nos vamos a tardar un tiempo. Nos vamos a tardar un tiempo. Tal vez no alcanza un periodo de gobierno. Los chinos hacen planes, para eso van a necesitar políticas de Estado más que políticas de gobierno. Que el presidente que llegue cumpla con las políticas de Estado, porque aquí cada presidente llega y hace borrón y cuenta nueva. Aquí necesitamos políticas de Estados, planes de choque que permitan resolver condiciones
miserable en la que está muchísima gente en este país. O sea, no es posible, por ejemplo, en el Plan Pacífico, hoy Jorge, que lleva 10 años, esta es la hora que no tenemos todavía el agua en los hogares del Pacífico colombiano. ¿Y está capacitada esta izquierda, este progresismo para gobernar o nos hemos equivocado también? Nos hemos equivocado, pero estamos aprendiendo a las patadas a veces en una institucionalidad también neoliberal, ¿sí? Que necesita también ser reformada, que necesita ser ajustada para resolver los problemas que tiene este país. Ahí, ahí tenemos a la Procuraduría, tenemos a la Contraloría, que son entes de control e investigación, que tristemente no están dando los resultados. Yo creo que eso habría que cerrarlo, querido Jorge. Hay que buscar otros mecanismos para investigar, para hacerle veeduría al presupuesto y para que la ejecución efectivamente llegue. Estas instituciones se han convertido en cloacas de extorsión incluso y de contubernio con los políticos locales y nacionales. Y allí nos estamos gastando un montón de recursos. Radicalizar es quitar esos recursos que simplemente están alimentando la corrupción para resolver los problemas básicos y elementales que tiene este país. Pero va a presentar un plan contra la corrupción a partir del desmonte de la Procuraduría y la Contraloría. Tenemos que hacerlo. Esa es nuestra ¿Y obligación. cuál es el ente que va a controlar? ¿Cuál es el ente que va a vigilar? Tenemos que desarrollarlo. Tenemos que desarrollarlo. Por eso hablamos de reformas constitucionales y esas reformas no las va a parir el presidente. Esas reformas tiene que hacerlas el pueblo. En los cabildos, en los consejos comunitarios, en los barrios. El pueblo movilizado, organizado, con los intelectuales, con los técnicos, creando las propuestas que respondan efectivamente a la cultura nuestra. Porque muchos de estos modelos institucionales son copiados de otros países y no se adecúan a los problemas que tenemos nosotros de la cultura nuestra. Para que usted pueda ser presidente, tiene que ganar la consulta del pacto histórico, que va a ser el 26 de octubre, si no hay cambios, porque el Consejo Electoral todavía no da vía libre para esa consulta. Y usted va a enfrentar a otros candidatos de la izquierda. ¿Usted va a apoyar el candidato que gane esa consulta? Si así no sea usted. Sí, estoy obligado si me sometí a la consulta, estoy obligado a respetar los resultados y a apoyar con fuerza y determinación no al candidato, sino al proyecto de izquierda que estamos buscando gane las elecciones en 2026. La agenda que determine el pueblo y la continuidad que determine el pueblo con respecto al plan que ya construimos con el presidente Petro. ¿A qué le vamos a dar continuidad y qué vamos a corregir? Y todos los precandidatos del pacto histórico le dan confianza. Esa es una decisión que toma el pueblo, más que más que los candidatos me den confianza a mí, el pueblo tiene que tomar una decisión de a quién le va a entregar las riendas del país. Es una decisión del pueblo y yo voy a someterme a los resultados de la consulta. Y esos resultados de la consulta van a estar asociados también a otro tema clave que es la lista al Senado. Se van a elegir, se va a ordenar la lista con la elección o se va a volver al modelo anterior donde se decide por los partidos. Yo aspiro y soy un férreo defensor y me voy a oponer a cualquier lapicero. Aunque ahora lo veo muy triste, sí. Aunque esto es como un lápiz. No, este es el símbolo del lápiz a mí me identifica plenamente porque fue lo que me sacó de la mina desde muy niño. Uh-huh. Y me gusta que el presidente tenga... Pero no le gusta el bolígrafo para elegir los candidatos. No. Yo creo que o estamos con el pueblo y nos sometemos a las decisiones colectivas o simplemente reproducimos las mismas lógicas del poder. ¿Y si se meten manguitos ahí en la lista? Los manguitos, creo que definitivamente el pacto histórico sea un partido de masas, capaz de simplemente de hacer la crítica y la autocrítica cuando las cosas no vayan bien. Yo estaré del lado de las mayorías dentro del pacto histórico, pero sobre todo de la verdad. Un día usted salió de Timbiquí a estudiar en Popayán y después vino a Bogotá a estudiar Derecho y su familia, sus 15 hermanos, se sintieron orgullosos de Ali Bantú. ¿Qué le dicen hoy que es precandidato presidencial? Están muy emocionados, están asustados, por otro lado, lo que implica ser precandidato presidencial. A nosotros, en nuestros pueblos, literalmente
no soñamos con este tipo de cosas porque las vemos muy lejanas. Pero hoy está un pueblo soñando. Hoy muchos jóvenes negros en el país, muchos jóvenes de sectores populares, están soñando con ver un presidente joven, un presidente auténticamente del pueblo, que conoce las heridas y que está comprometido con este país 100% a sacarlo adelante y a resolver con ellos los problemas que tenemos. Porque no creo, Jorge, que los problemas de este país los resuelvan los mismos de siempre. Y hoy van a nuestros pueblos, usted los ve haciendo show, espectáculos, de que ahora sí, pero no viven en nuestras comunidades, no conocen los problemas, pero sobre todo no están comprometidos. Tenemos la obligación de elegir un hombre auténticamente del pueblo, joven, preparado para asumir los destinos de este país. Francia Márquez lo va a apoyar. Esperaría que sí apoye este proyecto, es lo que hemos venido soñando y trabajando desde siempre, y creo que hoy hay un pueblo también soñando con esa posibilidad. Él es Ali Bantu Achanti, precandidato presidencial del Pacto Histórico y quizás una expresión de esta apertura que ha generado el nuevo gobierno. Es parte del cambio, que no todos tenemos el mismo color de la piel, que no todos somos hombres, que no todos tenemos la misma orientación sexual, que estamos en un país incluyente y que el cambio debería seguir en el marco de un proceso electoral que apenas comienza, pero que va a tener el 26 de octubre un momento crucial. Muchas gracias, Ali, por estar aquí en La Verdad Sea Dicha. Le deseo todos los éxitos posibles y me alegra ver un colega defensor de derechos humanos en esta puja por la candidatura presidencial. Gracias, Jorge, a ti y a tu programa, y bueno, vamos a radicalizar el cambio. Muy bien.